¿Cómo dice 2 Corintios 4:5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pueden sentarse. Bueno, como todo conferencista le coloca título a su conferencia, pues yo no soy la excepción. El título de esta conferencia es "Se buscan pescadores efectivos". Y claro, cuando uno habla de efectividad, uno no puede dejar de pensar en la eficacia y en la eficiencia, porque la efectividad es la suma de la eficacia y la eficiencia. Y la eficacia tiene que ver con a quién predicamos y qué predicamos. Y la eficiencia tiene que ver con cómo predicamos. Entonces, la eficacia, a quién y qué predicamos. La eficiencia, cómo predicamos. Y la efectividad, la suma de las dos, de la eficiencia y la eficacia. Y cuando pensaba en este tema, me pregunté qué predicaron los primeros pescadores de hombres y qué fue lo que los hizo a ellos que fueran efectivos. Creo que nos es útil saberlo a nosotros, porque nosotros también queremos ser efectivos. Ellos, estoy hablando de los primeros pescadores de hombres, ellos no se limitaron a anunciar los efectos del evangelio, más bien predicaron a quien produce los efectos. Y nosotros sabemos quién es el que produce los efectos. Se llama Jesucristo. Ellos no predicaron los milagros, predicaron al Dios de los milagros. ¿Sabe que en la Biblia se habla de 33 milagros de Jesús? 4 de ellos fueron resurrecciones. 6 de ellos fue en relación a la naturaleza. Y 23 tuvieron que ver con personas. Pero con todo lo impactantes que son los milagros, los primeros pescadores de hombres no se centraron en ellos. Ellos se centraron en Cristo y su obra en la cruz, que de por sí es el mayor de los milagros. La Biblia habla de 3 grandes milagros. El primer gran milagro es la creación. El segundo gran milagro es la redención. Y el tercer gran milagro es el traslado de la iglesia. Quiere decir que si hay almas arrepentidas, eso ya es un milagro. Entonces, los milagros no son un fin en sí mismos. En ocasiones son el medio para llevarnos a Jesús. Por eso es que la Biblia no nos invita a poner los ojos en los milagros. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Así como las lenguas no son el Espíritu Santo, sino la señal del bautismo del Espíritu Santo, los milagros no son el Evangelio, son las señales que confirman el Evangelio. Esto no quiere quitarle la importancia a los milagros,
sino ubicarlos, buscando así ser pescadores de hombres efectivos. La otra pregunta que me hice es, ¿en quién y en qué está el poder del Evangelio? ¿Y cuál es la buena nueva? Les voy a confesar algo. En muchos auditorios y eventos me he dado la libertad de preguntar a los hermanos, ¿qué es el Evangelio? Y les voy a decir que el 90% de las respuestas, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El 90% de las respuestas es que es la buena nueva de salvación. Pero a mí se me ocurre ponerles un ejemplo. ¿Me permiten ponerles un ejemplo? Supóngase que yo soy inconverso. Esto es una suposición. Y voy por la calle y me sale un pescador de hombres y me dice, le tengo una buena noticia. Y yo me pongo muy contento. Y luego me dice, esa buena noticia es tan poderosa que le va a cambiar la vida. Usted va a dejar de ser fumador, alcohólico, infiel, mal hablado, violento, y yo me pongo más contento. Y llego a mi casa y mi esposa me dice, ¿por qué estás tan contento? Y yo le digo, mire, es que me encontré con un pescador de hombres que me dijo que me tenía una buena noticia y que esa noticia me iba a cambiar la vida. Y mi esposa me pregunta, ¿y cuál es la buena noticia? Y yo le digo, no sé. Fíjese usted, hermano, que es posible, y es una pregunta que yo hago, ¿es posible ser evangélico y no tener claro qué es el Evangelio? Ahora que iba para la ciudad de Leticia a un evento, a la Esfón en Leticia, una joven como de unos 15 años, que estaban en una excursión, valga decir que estaban aquí en Medellín, de Leticia a Medellín, conociendo la gran ciudad, Medellín, porque Medellín es una gran ciudad. Entonces, ella me dijo, Dios le bendiga. Yo le dije, Dios le bendiga. ¿Y tú quién eres? Dijo, yo soy una creyente del Evangelio. Estoy recién bautizada. Y a mí se me ocurrió, porque estaba pensando en este tema, preguntarle, ¿y qué es el Evangelio? Me dice, el Evangelio es que Dios es uno. Y yo estaba pensando que los judíos también creen que Dios es uno, pero no son ni cristianos ni evangélicos. Entonces, uno sí se da cuenta que hay personas evangélicas que no saben qué es el Evangelio. Se han quedado con esas dos respuestas, que son bíblicas y son ciertas, pero que no definen en esencia lo que es el Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio lo explica Pablo en su carta a nuestros hermanos de Corinto, Primera de Corintios 15. Dice así, además os declaro hermanos. Dice que este es un mensaje para los hermanos. Les declaro hermanos. Quiere decir que los hermanos tenían que saber eso. Os declaro hermanos el evangelio que os he predicado. Quiere decir que el evangelio se predica. El cual también recibisteis. Quiere decir que el evangelio se recibe. El cual
bien en él perseveráis. Quiere decir que en el evangelio hay que perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, quiere decir que el evangelio hay que retenerlo. Sois salvos. Ese es el resultado del evangelio. Si no creísteis, en vano. Es decir, que hay personas que creen en vano. Y la persona que cree en vano es la que no tiene claro qué es el evangelio. Entonces, dice, porque primeramente, oiga, ¿sabe que me gustó esa palabra primeramente? Es como una palabra que pone en orden las cosas, ¿cierto? Primeramente. Quiere decir que antes de decir cualquier cosa, Pablo dijo lo siguiente: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, que él está predicando algo que él había recibido, porque él había recibido el evangelio. Y ahora define qué es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí comienza a definir lo que es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros. Y me gusta esa palabra nuestro, porque es una personalización del evangelio. Los que escuchan a veces el evangelio creen que eso es para el vecino que es muy malo. Pero resulta que no es para el vecino, es para ellos. Entonces, por eso la Biblia dice que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Entonces, hermanos, esta tarde los invito a hacer un recorrido para determinar qué predicaron los primeros pescadores de hombres y qué los hizo tan efectivos. El día de Pentecostés, Pedro predicó un sermón que yo diría que es uno de los sermones que nosotros no debemos dejar de leer, porque es un sermón completo. Tiene introducción, tiene desarrollo y tiene aplicación. Alguien dijo que los sermones eran como los aviones: despegan, vuelan y aterrizan. A veces somos buenos para despegar y para volar, pero nos falla el aterrizaje. Pero Pedro predicó un sermón completo. ¿Cómo introdujo Pedro el sermón? Estos no están ebrios, como ustedes suponen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, ahí introdujo el sermón Pedro. El tema central del sermón de Pedro, si usted lo ha leído, se habrá dado cuenta que el tema central del sermón de Pedro es que Jesús murió y resucitó. Y cierto que cita a David, ¿cierto? Y todos los textos de que David no dejarás, el Salmo 16, cita varios salmos para demostrar que eso estaba escrito. Y dijo que la muerte no podía retener a Jesús y que él era un varón aprobado por Dios. Y a Jesús les dijo: a quienes ustedes crucificaron. Y ese es el aterrizaje del sermón. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Esas palabras, dice una versión, traspasaron el corazón de ellos. Y por eso ellos dijeron, ¿y qué haremos? Entonces, el sermón de Pedro de Hechos 2. ¿Qué pasó en el pórtico de Salomón? Ustedes saben que hubo una sanidad de un cojo. Y ellos tuvieron que explicar el porqué del milagro. ¿Sabe que la gente se queda mirando el milagro? Pero ellos dijeron, no miren el milagro, miren al Dios que hizo el milagro. Porque uno se queda mirando el milagro. No sé por qué. Uno a veces le pone más cuidado al medio que a la fuente. Si usted escucha decir en el culto 100 recibieron el Espíritu Santo, lo primero que uno pregunta es ¿y quién predicó? Porque uno se pone a mirar es el medio y no la fuente. Entonces, por eso es que ellos dijeron, ¿por qué ponen la mira en nosotros? Como si por nuestro poder hubiéramos hecho andar a este cojo. No, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús. Pedro y Juan ante el concilio. Mire, los sacerdotes y el jefe de la guardia estaban resentidos. Así dice la Biblia. ¿Por qué estaban resentidos? Porque Pedro y Juan anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y los metieron a la cárcel. Pero a pesar de eso, muchos creyeron. ¿Y sabe cuántos creyeron? 5,000 varones. Quiere decir que Hechos 2 fueron 3,000, ¿cierto? Efectivo. Y esto de el libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 3, fueron como 5,000. Entonces, los metieron a la cárcel y ustedes saben que un ángel les abrió las puertas de la cárcel. Y ellos salieron a recuperarse del susto. No, salieron a anunciar a Jesucristo. Volvieron al templo a evangelizar. Entonces, lo que hicieron fue repetirles la dosis. ¿Y qué ratificaron ellos? Que quien murió y resucitó era el príncipe y el Salvador. Así dice la Biblia. Y dice, para dar arrepentimiento. Oiga, ¿sabe qué? Yo leí 2 textos donde la Biblia dice que el Señor es el que da el arrepentimiento. Cuando Pedro se quiso, cuando quiso responder ante la acusación de que él había ido a la casa de Cornelio y se había sentado a comer con un gentil. Ellos cuando escucharon la explicación de Pedro dijo, oh, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y claro, hermano, lo grande aquí no es que usted se haya arrepentido. Lo grande es que Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cierto que eso es lo grande? Entonces, cuando la Biblia dice que Él da el arrepentimiento, lo que quiere decir es que Él da la oportunidad al hombre de arrepentirse. Y uno se arrepiente porque sabe que Él es perdonador. Entonces, el discurso de Esteban.
Oiga, a Esteban le costó la vida ese sermón. Pero lo que les produjo más enojo fue que él les dijo: ustedes fueron entregadores y matadores. Entonces, por eso crujían los dientes, por eso se enfurecieron sus corazones y por eso lo apedrearon. Pero Esteban les dijo lo que tenía que decirles. Felipe en Samaria, ¿a quién predicaba? A Cristo, el ungido, el Mesías. Y dice que cuando se acercó al carro donde iba el eunuco, dice que el eunuco quería saber de quién se trataba Isaías 53, el cordero que enmudeció y que no abrió su boca. ¿Quién era? Y dice la Biblia que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y eso fue lo que hizo que el eunuco dijera: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Saulo en Damasco. Mire, hay una palabra aquí que me llama la atención mucho. Ustedes conocen la historia de Saulo, ¿cierto? Pero cuando él vivió esa experiencia, pasó esa experiencia con Dios, ese resplandor, quedar ciego, que Ananías oró por él y que, bueno, todo eso. La Biblia dice enseguida. ¿No le parece a usted interesante esa palabra? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios manifestado en carne. Ahora, estábamos hablando de Pedro en la casa de Cornelio. ¿Qué es lo que predica Pedro? Bueno, que Dios no hace acepción de personas. Que el mensaje que anunciaban era el evangelio de la paz con Dios y de la paz de Dios. Porque una cosa es la paz con Dios, que implica relación, y otra cosa es la paz de Dios, que implica una experiencia personal. Nosotros tenemos las dos paz, paz con Dios y la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Que quien murió y resucitó era juez de vivos y de muertos. Y terminó diciendo, oiga, Pedro sabía terminar los sermones. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y se derramó el Espíritu Santo. Sabía terminar sus sermones. Pablo y Bernabé en Antioquía. Ellos anunciaron que el evangelio era una promesa cumplida y que se cumplió cuando Cristo resucitó. Hermano, es que la resurrección de Cristo es como el sello de aprobación a todas las afirmaciones que dijo Jesús en su ministerio. Cuando Él resucitó, estaba probando que todo lo que Él había dicho respecto de Él era cierto. Que fue declarado Hijo de Dios, o sea, Dios manifestado en carne, por la resurrección de entre los muertos, dice Romanos capítulo 1. Pablo en Tesalónica. Pablo dice que la muerte y resurrección de Cristo eran necesarias.
¿Usted se imagina que Cristo no hubiera resucitado? Yo les pregunto, ¿habría iglesia? ¿Habría salvación? ¿Habría perdón de pecados? ¿Satanás hubiese sido vencido? ¿Habría congreso pescadores de hombres? Este salón estuviera vacío. ¿Habrían predicadores? ¿Habrían misiones? ¿Habrían misioneros? Oh, pero Cristo resucitó de los muertos. Ahora Pablo en Corinto, la Biblia dice que él se dedicaba por completo. Eso me gusta a mí, saber que hay personas que dedican su vida para anunciar el Evangelio. Pablo ante Félix. Félix explica que a Pablo lo juzgan por predicar acerca de la resurrección de los muertos. Es decir, a Pablo lo cuestionaban los judíos por decir que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que como hombre fue a la cruz, derramó su sangre, pero al tercer día se levantó de los muertos. Pablo ante Festo. ¿Sabe qué dijo Festo? Dijo que la religión de Pablo consistía en afirmar que Cristo estaba vivo. Y esto es más diciente. No solo que resucitó, sino que vive para siempre. Todas estas referencias bíblicas tienen una esencia, tienen un común denominador, y es que la predicación del Evangelio es Cristo, su muerte y su resurrección. Pero hablemos de nosotros. Hablemos de nosotros. Hablemos de la exclusividad de la predicación. Porque esta predicación es exclusiva. Sí, hay muchos sermones y muchas disertaciones y muchos discursos, elocuentes muchos, pero este es diferente a todos. Este discurso es exclusivo. Y dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Cristo crucificado y resucitado es la dinamita de la predicación. Por eso es que esta predicación tiene poder. Es la dinamita de la predicación. Y mire, hermanos, a mí me llama la atención esto. Para la creación, Dios
usó su poder, pero para salvarte a ti y a mí, usó la super eminente grandeza de su poder. ¿Será entonces que podemos decir que este evangelio es el poder de Dios para salvación? Claro. Pero ya sabemos en qué consiste ese poder. Y mire, ¿cuál es la palabra de fe que predica un pescador de hombres efectivo? Dice la Biblia, más. ¿Qué dice? Una pregunta, ¿qué dice? Cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, hermano, este es el mensaje que conduce al arrepentimiento, a la conversión y al nuevo nacimiento. Mire, cuando logramos que una persona entienda qué es el evangelio y que se convenza que es pecador, que se arrepienta, que se convierta, que se bautice, que sea regenerado, se puede decir que lo hemos pescado. Nuestro mensaje es efectivo. Entonces, es la etapa de la convicción dentro de la obra de la salvación. La obra de la salvación tiene dos etapas: la etapa de la convicción y la etapa de la perfección. Nosotros no estamos perfeccionando pecadores, porque si usted perfecciona a un pecador, se vuelve más pecador. Si usted perfecciona a un ladrón, cuídese. Nosotros no estamos perfeccionando pecadores. Los pecadores se tienen que arrepentir. Los que se pueden perfeccionar son los santos. Nosotros estamos como pastores perfeccionando santos. Y ustedes como creyentes en este congreso, ¿se llama así congreso? ¿Ah? Congreso. En este congreso van a salir afiladitos. Van a salir mejores. Van a salir perfeccionados. Porque el Señor quiere pescadores de hombres efectivos. Y mire, les digo lo siguiente: el Espíritu Santo no vino a emocionarnos, vino a convencernos. Porque la convicción es la que produce la emoción, pero la emoción no produce convicción. Entonces, por eso es que la Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué lleva en su cuerpo un pescador de hombres?
Bueno, la Biblia da la respuesta. Llevando en el cuerpo siempre. Oiga, qué bueno, ¿cierto? Siempre. Y por todas partes. Lo uno es una cuestión de tiempo y lo otro es una cuestión de lugar. Siempre es de tiempo. En todas partes es de lugar. Y fíjense que son términos absolutos. Siempre es un término absoluto. Y por todas partes es un término absoluto. Llevando siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Qué puede exclamar un pescador de hombres efectivo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mire, hermano, es que cuando una persona se identifica con el crucificado, deja de hacer lo malo. Pero cuando se identifica con el resucitado, comienza a hacer lo bueno. Hay personas que dicen, yo no he hecho nada de malo. Bueno, está bien, y has hecho algo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno, ustedes lo han dicho. Entonces aquí no se trata de dejar de hacer lo malo solamente. Quiere decir que no solamente nos identificamos con el crucificado, sino que nos identificamos con el resucitado. Vamos a terminar diciéndoles algo, hermanos. Es gratificante tener ante mí todo un ejército, porque esto es todo un ejército de pescadores de hombres. Que saben qué predicar, que saben a quién predicar y que saben cómo predicar, que saben en qué consiste el poder del evangelio, que saben que Dios los ha llamado a ser pescadores de hombres efectivos. Que están aquí por el encuentro de dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad tuya y mía. Yo he dicho que cuando se encuentra la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, ocurre el milagro de la salvación. Porque la voluntad de Dios la expresa Él cuando dice, quiero salvarte. Y tu voluntad la expresas cuando dices, quiero que me salves. Y ocurre el milagro del ministerio. Cuando el Señor dice, quiero que me sirvas. Y uno dice, quiero servirte. Por eso, cuando se encuentra la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, ocurren milagros. Y la máxima expresión de la voluntad de Dios la vemos en la cruz del Calvario. Es la máxima expresión de la voluntad de Dios.
Por eso es gratificante saber que aquí estamos por el encuentro de dos voluntades. Es gratificante estar ante un auditorio de hombres y mujeres dotados de poder. Lo voy a repetir una vez más. Dotados de poder. Porque es el poder de la resurrección el que actúa en nosotros. Y permítame decirles algo que va a sonar un poquito raro. A esta iglesia no la mueven los seminarios, ni los congresos, ni las convenciones, ni las confraternidades. A esta iglesia la mueve el poder de Dios. Es bueno estar ante un auditorio como ustedes, que saben que este país los necesita. ¿Escucharon la información que dio el hermano Johnny Rueda? Esos hombres necesitan más que un baño, más que les corten el pelo, más que los lleven a una casa. Ellos necesitan conocer No sé si lo que voy a decir es aplicable para algunos. Puede ser que para muchos o puede ser que para la mayoría. ¿Cuántos estarían hoy? Porque no todos están dispuestos. Pero ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dejar las redes? ¿Me entienden lo que quiero decir? Dejar las redes es dejar la base del sustento. Dejar las redes es dejarlo todo. Porque la Biblia dice, y ellos dejándolo todo. Oye, hermano, todo, eso es una palabra seria. Pero hubo personas que estuvieron dispuestas a dejarlo todo. Dejaron familia, dejaron hijos, dejaron el trabajo, dejaron el estatus, dejaron la posición, dejaron el nombre, dejaron todo. Dejándolo todo, le siguieron. Qué bueno es estar ante un auditorio que sabe que el Señor está contando con nosotros, que confía en nosotros. Porque, hermano, lo grande no es que tú confíes en Dios. Lo grande es que Dios, siendo quien es, confíe en ti y en mí. ¿Sabe que eso a mí me ha impactado mucho? Les encargó el ministerio de la reconciliación. Ustedes conocen la historia de los ángeles, es una ilustración. Creo que yo la he contado algunas veces,
pero la voy a contar otra vez. Dice esta ilustración que estaban los ángeles conversando y diciéndose, oiga, qué cosa grande la que hizo Dios por la humanidad. Eso de manifestarse en carne, porque ellos lo vieron descender y lo vieron subir. La Biblia dice que fue visto de los ángeles. Ellos lo vieron. ¿Qué cosa tan grande ha hecho Dios? Y se dirigieron al Señor. Esto es una ilustración. Dijeron, Señor, de verdad que estamos perplejos. Lo que tú has hecho por la humanidad es grande. Y le preguntaron, ¿y ya todos lo saben? Dijo, no. Dijo, ¿y qué has planeado para que todos lo sepan? Y por dentro los ángeles pensaban, esto es una cosa que digo yo aquí, pensaban que iban a ser ellos. Porque mire, habían estado en el nacimiento, anunciaron el nacimiento, estuvieron en Getsemaní, estuvieron el día de su resurrección. Cuando ascendió también estaban. En la tentación estaban. Dijeron, no, pues esto es, blanco es, gallina lo pone. Los que vamos a anunciar eso vamos a hacer nosotros. ¿Qué vas a hacer para que todos lo sepan? Y el Señor les echó un balde de agua fría. Aquí hay 11, dijo. Aquí hay 11. Y los ángeles dijeron, ay Señor, esos 11, frágiles, débiles, incapaces, insuficientes, enfermizos, limitados. Shapurapa.